tal, hermanos? Buenas tardes, el Señor les bendiga. Nuevamente le damos gracias al Señor en este día, que nos da la oportunidad de seguir enseñando de su palabra, edificándonos para que solamente Él sea honrado, sea glorificado. Y pues antes de comenzar este tema vamos a hacer una oración para dar inicio. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por la vida de todos aquellos mis hermanos que van a ver este video, que esta enseñanza, que este tema sea de edificación y que solamente tú seas glorificado. También te doy gracias por las bendiciones y el amor que tú muestras para con toda tu creación y para con todo tu pueblo día con día, ya que tu amor, tu misericordia, tu paz y tu gozo son nuevas cada mañana y tú haces misericordia a millares. Es por eso que yo te doy las gracias y también te glorifico y reconozco, Padre, que solamente tú eres Dios y que has enviado a tu Hijo amado para redención de nuestros pecados. Gracias por esas enormes bendiciones que tú nos das día con día. Así también, Padre, yo te doy gracias, ya que tú siempre nos tienes un sustento, un alimento delante de nuestras mesas. Padre, yo te pido en esta tarde, yo te ruego por la bendición de las alacenas de todas las familias de mis hermanos, que aunque aún no nos reunimos aquí en tu casa de oración, Señor, yo sé, Señor, que tú vas a estar al pendiente como lo has estado hasta el día de hoy de todos nosotros. Te doy honra y gloria y también te doy gracias por todas esas bendiciones en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Muy bien, hermanos, pues comenzamos con este tema el día de hoy. Se le tituló a este tema voluntad general y voluntad específica por parte del Creador, que es el Padre Celestial, y de su Hijo amado, el Salvador. Así es como se le tituló a este tema o a este mensaje, voluntad general y voluntad específica. Vamos a comenzar a hablar acerca de voluntad general. ¿Cuál es la voluntad general del Padre Celestial hacia toda su creación, su pueblo y sus hijos? Y después vamos a hablar sobre voluntad específica, que también la podríamos llamarle propósito de vida que tiene el Padre hacia todos aquellos que han venido a la luz, al conocimiento y a la verdad. Así que para comenzar vamos a leer los primeros textos que habla acerca de voluntad general del Padre hacia la creación, que serían hombres, mujeres, pequeños y grandes. Los primeros textos que vamos a leer va a ser en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, así como también Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Así que vamos a dar lectura a los primeros textos. Juan 3, versículos 16 y 17, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la otra cita, que es parentética, en 1 Timoteo 2, versículo 3 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí en estos textos podemos ver claramente cuál es la voluntad general del Padre hacia toda su creación, que serían hombres y mujeres, que todos vengan al conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Ese conocimiento que Él tiene un plan redentor para todos. Su voluntad general es de que nadie se pierda, que todos alcancen salvación por medio de la gracia. Quiere que todos, en todas las edades, en todos los tiempos, en algún día, en un futuro, estemos con Él. Es por eso que dice que Él envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que seamos salvos por Él. Esa es la voluntad general del Padre hacia toda su creación. ¿Y qué debe de hacer un hombre para conocer esta voluntad general? Primeramente hay que venir a un arrepentimiento. Dice en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos dice, y también lo sabemos, que antes de venir al conocimiento éramos hombres y mujeres naturales, que no
no percibíamos o discerníamos las cosas del Padre Celestial, nuestro Creador. Andábamos por la vida sin prestar mucha atención a su llamamiento o qué es lo que tenía el Padre para con nosotros, o su voluntad, que no quería que nos perdiéramos y que viniéramos al conocimiento y a la verdad. Pero cuando venimos a ese conocimiento y a esa verdad, pasamos de ser hombres naturales a ser hombres y mujeres espirituales. Y es ahí cuando comienza una nueva vida espiritual. Y así es como lo marca la Escritura. Dice que todas las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor Jesús eso mismo le dice a Nicodemo en el mismo capítulo que acabamos de leer, Juan 3, unos versículos atrás, le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo es esto, Señor? ¿Pudiera entrar de nuevo yo al vientre de mi madre y nacer? Le dice, no es así, sino que es una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida espiritual. Así que pasamos de ser naturales a espirituales, y es cuando el hombre comienza a entender y discernir las cosas del Espíritu. ¿Cuál es el motivo, la razón? Sabemos que cuando uno viene en arrepentimiento, también en ese momento el hombre es sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es por eso que ahora sí comienza a entender las cosas del Padre, así como del plan redentor por parte de su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y por qué pasa esto? Dice el Señor que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que Él nos llamó con llamamiento santo, que Él ya tiene un propósito de vida para nosotros, así como revelarnos su voluntad general, también tiene una voluntad específica o un propósito de vida. Así que no es un accidente, no es un error o no es casualidad que hemos venido al conocimiento, ya que el Señor ya nos había predestinado para revelarnos qué es lo que tiene para con nosotros. Así que, hablando un poco más de voluntad general, ¿qué más es aparte de ser salvos? Bueno, primero, antes de ser salvos, el hombre natural viene en arrepentimiento a una casa de oración como estas, o porque alguno de los hermanos ya le ha estado administrando acerca de la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Ese varón o esa varona se contrista su espíritu, reconoce que ha caminado de mala manera en su vida y que ha transgredido la palabra de Dios, su ley y sus mandamientos, y que a causa de eso puede recibir condenación cuando esté ante el Padre Celestial. Así que reconoce que está mal, viene un arrepentimiento. Es cuando los hermanos nos apoyan, aquellos que fuimos hombres naturales y venimos a ser espirituales, nos apoyan con una oración para poder recibir a nuestro único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios. Y también reconocer que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial. Ahí son los primeros pasos que comienza esa nueva vida espiritual. Pablo también lo ejemplifica con una carrera, la carrera del Evangelio, la cual todos debemos caminar, la cual es de resistencia, o sea que va a durar mucho tiempo. Así que los primeros pasos de ese hombre natural y que comienza a ser un hombre espiritual es venir en arrepentimiento, reconocer todos sus pecados, todos sus delitos, y por medio del Hijo recibir esa redención de pecados, ser lavado en la sangre del Cordero, ponerse a cuentas con el Padre, y ahí apenas comienza la carrera del Evangelio o el camino del Evangelio. ¿Qué sigue después? Después viene lo que se conoce como el primer amor o el enamoramiento. Es que en ese momento queremos saber todo acerca de nuestro Salvador, porque nos ha sido quitada esa vela o eso que no alcanzábamos a ver. Viene ese enamoramiento y ¿qué sucede? Pues queremos venir muy seguido o casi diario. También nos da ese gozo por compartir con todas aquellas personas lo que ahora hemos venido al conocimiento. Queremos hablarle de Jesús a todos, que Él es bueno, que Él es grande en misericordia, que Él perdona pecados y que también nos va a dar la vida eterna.
Esos son los primeros pasos del Evangelio, así como el primer amor. Seguido de esto viene lo que también conocemos como el bautizo. Normalmente esto sucede en los primeros 3 o 4 años, que son los primeros pasos. Recibir al Señor como único y suficiente Salvador, el primer amor y después el bautizo. Normalmente, por poner un ejemplo, en promedio el nuevo creyente se bautiza, ejemplo, entre los 3 o 4 años. Pero esto solamente es el inicio. Aquí solamente es la voluntad del Padre revelada a este nuevo creyente en espíritu y en verdad, que va a comenzar a caminar. No lo es todo, solamente es un inicio. Hasta aquí solamente estamos hablando de voluntad general del Padre hacia su creación y a sus hijos, todos aquellos que comienzan a caminar en esta carrera. Después, ¿qué sigue de esto? Si esto solamente es el inicio, ¿qué sigue después? Bueno, pues a partir de ahí uno tiene que ir creciendo y madurando espiritualmente en conocimiento. Ya sabemos que el Señor ya murió por nosotros, es nuestro Salvador, que ya estamos a cuentas con el Padre, pero a partir de ahí no lo es todo. Hay que seguir esforzándonos en conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tiene que comenzar a aflorar el fruto del Espíritu, lo cual es paz, gozo, amor, templanza, mansedumbre, paciencia, benignidad, piedad, misericordia. Así como también va a haber luchas, pruebas, angustias, tribulaciones, y todo esto es necesario. ¿Por qué razón? Pues porque tiene que ser fortalecido la fe, el amor, el carácter de este nuevo creyente en el Señor, así como también su fidelidad y su lealtad. Todo esto es necesario y todos pasamos por este proceso, pero debemos seguir caminando. Así que hablando sobre esta carrera, una carrera es lo que también conocemos como un maratón. Para que se desarrolle una carrera, un maratón, debe de haber participantes, así también debe de haber una salida o un inicio, y después el transcurso donde se va a desarrollar esta carrera, que va a ser un camino, y al final lo que es la meta. Así que ya dijimos que lo de hacer la oración del pecador arrepentido, venir en arrepentimiento, que el Señor tenga misericordia de nosotros, recibirle como único y suficiente Salvador, el primer amor y bautizarse, apenas son los primeros metros, cientos de metros o tal vez los primeros kilómetros de una carrera que va a durar años. ¿Por qué decimos que años? Pongamos un ejemplo. Digamos que un joven recibe a Jesús a los 20 años. El Señor a partir de ahí le puede regalar 20, 30, 40 o 60 años, lo que el Señor determine en su soberanía. Y a partir de ahí tiene que caminar y aprender muchas más cosas. Esto es lo que sigue en esta carrera. Y para entender de mejor manera, o que se explique de mejor manera esto acerca de la voluntad general, vamos a dar dos ejemplos, que es Abraham y David. ¿Qué pasa con ellos dos? Ellos tienen algo en común y tuvieron algo en común, que tenían una relación muy estrecha con el Padre Celestial. Pero vamos a ver algo acerca de sus historias. Dice Génesis capítulo 12 que en ese momento, o en Génesis capítulo 12, que Dios, el Padre, le habla a Abraham, o le hace el llamamiento. Le dice: sal de tu casa, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré, la cual te voy a dar por heredad y también descendencia. Hasta ahí solamente el Padre le ha revelado la voluntad general a Abraham que tiene pensado para con él, mas no le revela ni le dice todo lo que va a pasar en los siguientes años, lo cual son muchos acontecimientos, hasta que tiene a su hijo aproximadamente, según los cronologistas, 100 años, y después de que tiene a su hijo Isaac, siguen sucediendo más cosas. También se dice que aproximadamente en el llamamiento de Abraham, él tenía 75, 70 años aproximadamente, según datos. Así que si tenía esta edad hasta los 100 años, cuando nació su hijo Isaac, sucedieron muchas cosas. Vamos a nombrar algunas de ellas. Dice que llegó un momento en que Abraham llegó con Sara
a un reino o cerca de un reino y le dijo a Sara, digamos que tú y yo somos hermanos, porque por causa tuya, ya que eres de hermoso parecer, me pueden matar. Y Sara dijo que estaba bien. Así que llegaron, estuvieron ahí, y alguien del palacio, de la casa real, toma a Sara y se la lleva. Cuando Sara está allá en el palacio real o en la casa real, con el rey, se dan cuenta que no es la hermana de Abraham, sino que es su esposa. Así que mandan a llamar a Abraham y le dicen, ¿por qué has hecho estas cosas? ¿Por qué dices que es tu hermana pero es tu esposa? Pero el Señor ya tenía un propósito para que sucediera esto. Así que ellos esto lo ven como una gran ofensa hacia Abraham. Dice que le dan oro, plata, ganado, camellos, bienes y posesiones materiales. Así que ahí el Señor ya tenía un propósito o una voluntad específica para Abraham. Después de ahí, ¿qué sucede? Pues si seguimos leyendo después del capítulo 12, se separa de Lot, después lo tiene que rescatar a Lot. Tiempo después, Lot se va a vivir a las ciudades entre Sodoma y Gomorra. Abraham tiene que interceder por Lot, también lo tienen que volver a ir a rescatar los enviados por parte del Padre. Y así pasan muchas cosas. Tiempo después, años después, se le da la promesa que va a tener descendencia. Pero tanto Sara como Abraham piensan que son muy grandes de edad. ¿Y qué es lo que hace Sara? Le da a su sierva Agar para que tenga un hijo con él, el primer hijo de Abraham, que es Ismael. Tiempo después es cuando tiene a su primogénito, el matrimonio que tiene con Sara, Isaac, que él va a heredar no solamente lo físico o la tierra, sino que también va a heredar la promesa y el pacto que él hizo cuando él hizo Dios a Abraham en el llamamiento. Dice, y en ti serán benditas todas las naciones. Aquí es como el Señor poco a poco su voluntad específica o propósito de vida se la fue revelando a Abraham poco a poco. No se la dijo en un inicio, solamente le reveló la voluntad general que tenía para con él. Otro ejemplo muy claro también es David. Se dice que David tenía aproximadamente tal vez 18 años, era muy joven cuando el profeta entró a la casa de su padre Isaí para ungirlo como futuro rey de Israel. De ahí pasaron muchos años para que ocupara el trono de Israel. ¿Y qué sucedió en todo ese tiempo? Tuvo que luchar con un gigante, sufrió persecución por parte de su rey, el cual era Saúl, así como de sus enemigos, los filisteos. Sintió temor, muchas veces pensó que iba a morir, sufrió persecución, escasez, hambre, todo eso lo podemos ver en las crónicas, en Reyes. Todo lo que tuvo que pasar David antes de que llegara a ocupar el trono de rey, el trono de Israel como rey. Cuando el profeta fue a la casa de su padre, solamente también se le reveló la voluntad general, que era que iba a ser rey, mas no se le dijo todo el proceso por el cual tenía que pasar. Y es lo que decíamos en un inicio, ¿por qué tienen que suceder todas estas cosas? Es que el Señor dice que nos tiene que probar nuestra fe, nuestro amor, nuestra fidelidad, si realmente sí le amamos. Y es necesario para que así el carácter de los creyentes o de los nuevos creyentes y también todos aquellos que ya llevábamos tiempo en el Evangelio sea fortalecido, sea purificado, a la misma vez también seamos revestidos con el poder por parte de Dios, que en este caso sería el Espíritu Santo, para salir adelante en cualquier prueba, ya que dice que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Qué nos dice esta cita? Aquí es muy claro lo que dice Pablo a los Corintios. Dice así, lo voy a volver a repetir, mis hermanos, dice 1 Corintios 10, versículo 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que es necesario
este proceso por el cual todos debemos pasar, como lo cual los ejemplos que acabamos de dar acerca de Abraham y David, todos han pasado por este proceso. Así que el Padre en un inicio nos revela su voluntad general, pero también todos debemos que pasar por ese proceso para que nos vaya revelando su voluntad específica. Y aquí cada quien decimos que es específica porque es particular o específica para cada quien, porque el Señor nos ha equipado, nos ha dado principalmente, o primero antes que todo, dones espirituales, los cuales el Señor quiere que los utilicemos para su obra y para edificarnos los unos a los otros. Pero así también nos ha dado dones, cualidades, destrezas y habilidades para desarrollarnos sobre la faz de esta tierra. A todos nos ha dado cosas diferentes y eso lo podemos ver claramente. Hay algunos que son muy buenos, vamos a poner ejemplos, para la carpintería, otros para la herrería, y así solamente es por poner ejemplos. El Señor nos ha dado cualidades y destrezas o dones para que nos movamos en lugares diferentes o llegar a personas diferentes, porque digamos yo me puedo dedicar a una cosa y trato con una cierta cantidad de personas, pero no puedo alcanzar a aquellos a los que mi hermano puede alcanzar porque se dedica a otras cosas diferentes. Así que él puede llegar a personas a las cuales yo no puedo llegar, y no es porque no pueda, simplemente nos movemos en lugares diferentes. Así que el Señor, o en su pueblo, habemos de todo, y es con un propósito, no es accidente, es para que haya hijos o pueblo de Dios en todos los lugares y se pueda esparcir el Evangelio, que esa es una gran comisión para todos sin excepción. Uno de los mandamientos que el Señor Jesús le da a sus discípulos, el cual todos sabemos, dice: id y hacer discípulos a las naciones, o en este caso sería con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y para que el Señor nos revele su voluntad específica, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos de hacer? Lo hemos estado viendo o hablando en temas anteriores, que es necesario que tengamos una relación o una comunión con el Padre Celestial para estar dentro de su voluntad, tanto general como específica, y podamos cumplir con ese propósito de vida que Él tiene para nosotros. Es por eso que también nos llamó y nos salvó. No solamente nos salvó por salvarnos o nos llamó por llamarnos. Él vio algo en nosotros que puede ser de mucha utilidad para el Evangelio. Y un claro ejemplo es cuando el Señor le dice a Ananías que vaya y ore por Pablo para que pueda recuperar su vista. Y le dice a Ananías: pero él es perseguidor de la iglesia, ha perseguido a muchos hermanos, los ha entregado a concilios, tal vez incluso algunos a muerte. ¿Y qué le responde el Señor Jesús a Ananías? Le dice: este me es útil para mi obra. Y sabemos que Pablo anduvo por muchos lugares, o fue uno de los, parece ser, o al menos por sus cartas, que hizo muchos viajes misioneros, se esforzó mucho el Evangelio. Todo ese conocimiento que él tenía después fue utilizado por el Señor para llegar a muchos gentiles, a muchas naciones. Fue a Éfeso, fue a Roma, fue a Corintio, trataba con judíos, con gentiles, con projudíos, etc. Trataba con mucho tipo de personas. Y todo eso, claro que el Señor lo veía. Tal vez uno no alcanza a ver lo que está dentro de uno, o tal vez ni siquiera lo sabe, pero el Señor sí lo sabe, porque como lo dijimos en un inicio, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó con llamamiento santo. No es casualidad, ni es un error todos los que hemos venido al conocimiento y a la verdad. Así que debemos de esforzarnos en esta comunión, esta relación, para ver cuál es el propósito que tiene para mí el Creador y el Salvador. No solamente es de que le recibí, ahora conozco que solamente Él es Dios, que solamente es el Salvador, va mucho más allá.
así como con Abraham, David y sus profetas y sus siervos, tuvo un propósito específico o una misión específica para ellos sobre la faz de esta tierra. Así el Señor tiene para con nosotros. Sabemos que debemos de trabajar en su obra, pero no solamente es para eso. El Señor nos tiene preparado muchas sorpresas buenas y agradables, ya que Él dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable, y que los pensamientos que Él tiene para con nosotros son de paz y no de mal. Así que lo que yo pudiera pensar o creer, lo que puedo hacer en mis fuerzas, es limitado en comparación con lo que el Padre tiene para conmigo. Así es que debemos de esforzarnos en buscarle en espíritu y verdad para caminar en su voluntad y no en nuestra voluntad, porque podemos caer en un error de hacer cosas, proyectos, etcétera, muchas cosas creyendo que estamos bajo su voluntad, y no es así. Estamos en nuestras fuerzas, bajo nuestros propios conceptos, pensamientos o principios, y no estamos caminando para que el Señor nos revele ese propósito de vida que tiene para nosotros desde el tiempo que Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. ¿Y por qué se expone el día de hoy estas dos voluntades? Lo que ya dijimos, general y específica, o propósito de vida. Porque parece ser que se entiende o es sencillo, pero muchas veces nos cuesta, y lo digo primeramente por mí, mis hermanos, nos cuesta mucho entender que caminar en la voluntad del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Estamos aquí por algo, no estamos por estar. Todos aquellos que hemos venido hemos acudido a ese llamado. Ciertamente el Señor nos da libre albedrío o libre elección, ya que el Señor no quiere a nadie a la fuerza en su presencia, ni mucho menos va a querer a alguien a la fuerza una eternidad. Pero sí tenemos un compromiso, ya que desde que le recibimos como Salvador, adquirimos un compromiso como para con Él en gratitud de servirle. ¿Por qué? Porque nos salvó de la condenación eterna, de la ira del Padre. Pero ¿por qué muchas veces parece ser que no podemos avanzar? Podemos seguir, digamos, anclados o parados en el camino, no avanzamos. Porque todavía sigo recordando el pasado. Y esto nos lo dice Pablo muy claro en su carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Aquí Pablo está hablando en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Así que vamos a la cita, mis hermanos, para leer estos textos. Filipenses 3, versículos de 12 al 14. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Aquí está hablando en tiempo presente: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí dice que Él hace una cosa: ya dejar el pasado atrás, no seguir pensando en el pasado o regresar a hacer las cosas del pasado cuando era hombre natural, que no percibía las cosas de Dios. Pero una cosa hago, que es lo que hacía Pablo cuando él escribía estas cartas, pues servir al Señor en gran manera, ya que era un gran misionero. Dice, y me extiendo, veo hacia adelante para ir a ese supremo llamamiento, lo cual es la vida eterna o el final de esa carrera del Evangelio de la cual hablábamos en un inicio. Así que si yo no descubro la voluntad específica que el Padre tiene para mí,
o ese propósito de vida, es porque no voy avanzando en este camino. Me estoy yendo a derecha, me estoy yendo a izquierda, o di media vuelta y regresé de donde el Señor me había sacado, o simplemente sigo estancado, sigo parado. Creo, pienso, o muchas veces pensamos que solamente el bautizarse, hacer la oración del pecador arrepentido, eso es todo, y no es así. Hay que seguir caminando para seguir creciendo en conocimiento y madurando espiritualmente, porque es necesario que así sea, como los ejemplos que hemos estado dando. Así que este mensaje es para exhortación, mis hermanos, para seguir adelante en este camino, para no ver atrás o no estar parados. Hay que seguir poco a poco. Ciertamente, si volvemos a tomar ese ejemplo de la carrera, una carrera, y lo sabemos, no se corre al mismo tiempo. Los mismos maratonistas no lo corren a una sola velocidad. Comienzan trotando, después le sube la intensidad, velocidad media, velocidad alta, después un poco más rápido, vuelven a bajar el ritmo o la intensidad de la velocidad de este camino, de esta carrera, vuelven a trotar. Algunos ya no llegan corriendo ni trotando, llegan caminando, pero llegan. No hay que dejar de avanzar, hay que seguir caminando poco a poco, no quedarnos estancados o desviarnos, querer o pensar que podemos agarrar un atajo. No, hay que seguir en ese camino. ¿Cuál es el camino? El Señor lo aseveró. Dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Así que hay que seguir avanzando poco a poco, a como el Señor, ¿verdad?, nos vaya dando a cada uno de nosotros. Pero no hay que dejar de seguir avanzando. ¿Y por qué? Parece ser que a veces no avanzamos o tenemos muchos inconvenientes o estamos ahí parados o estancados sin avanzar. Pues hay varias cosas, principalmente una de ellas es el pecado. El pecado no nos deja avanzar, el pecado no nos deja acercarnos al Señor, no nos deja tener esa relación, mucho menos el Señor nos va a revelar qué es lo que tiene preparado para nosotros, pues porque andamos en pecado. Y porque es muy difícil muchas veces dejar el pecado incluso en el pueblo de Dios. Pues por una razón muy sencilla. El pecado no produce dolor o malestar físico. El pecado produce placer. Es por eso que es muy difícil alejarse del pecado o dejar de pecar. Y para eso incluso podemos tener hasta una respuesta científica al respecto sobre el pecado. Dicen los científicos que el cuerpo humano produce una sustancia que se llaman endorfinas. ¿Cuál es la función de esta sustancia en el cuerpo humano? Dice así, es una sustancia química que produce en el organismo y estimula las zonas del cerebro donde se generan las emociones placenteras o de placer, las cuales son claves para el bienestar y la felicidad. O sea que estas sustancias producen placer o bienestar, lo sabemos, momentáneamente. Es por eso que el hombre no puede dejar el pecado, porque el pecado produce placer. Y vamos a poner un ejemplo para que se entienda de mejor manera esto. Vamos a hablar de una reunión donde puede haber hombres y mujeres casados o solteros, o ambos, casados y solteros. ¿Qué sucede normalmente en una convivencia de personas que no han venido al conocimiento, o sea, que son hombres y mujeres naturales? Pues beben, bailan, consumen drogas, algunos andan en adulterio, otros en fornicación, en mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto produce placer momentáneo, lo que es las drogas legales, ilegales, el bailar, todo eso produce placer, que son las endorfinas, o en el cuerpo humano. Nunca hemos visto en una convivencia a personas llorando de dolor, más al contrario, se muestran alegres. ¿Por qué? Porque el cuerpo está produciendo esta sustancia.
lo cual es placentero. Es por eso que se dice que el pecado no produce dolor, sino placer. Es por eso que es muy difícil de dejar. Y hablando de la pornografía u otros casos, quienes ven ese tipo de cosas no les causa dolor, más al contrario, placer y concupiscencia. Es por eso que no lo pueden dejar. Pero un hijo o el pueblo de Dios no debería de practicar tales cosas, porque se supone que pasamos de ser terrenales a ser espirituales. Y porque ya no nos es permitido. Y esto lo podemos ver en Hebreos 10:26. ¿Qué dice en esta cita? Hebreos 10:26. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, palabras que hemos estado repitiendo en este mensaje, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que el pueblo o los hijos de Dios no deberían de estar ya practicando más pecados. ¿Por qué? Porque no le agrada al Señor, porque Él ya murió por nosotros. No va a morir 2 o 3 veces o muchas veces más. Solamente lo hizo una vez. Y debemos de estar conscientes de eso o entenderlo de la mejor manera para alejarnos de ese pecado. Entonces, el pecado, con lo que acabamos de explicar, es por eso que el Señor no puede, o más bien el hombre no puede acercarse al Señor para que le sea revelada esa voluntad específica o propósito de vida. Eso es solamente un ejemplo. Vamos a nombrar 3. El primero sería el pecado. ¿Cuál sería el segundo? Muchas veces creemos o pensamos, yo me incluyo primeramente, que haber hecho la oración del pecador arrepentido es una póliza de seguro para librarnos del lago de fuego o de la condenación, y no es así, mas es todo lo contrario. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento y hacemos esa oración, adquirimos compromiso para con el Padre y el Creador. ¿Cuál es ese compromiso? Debemos de dejar de ser hombres naturales y ser hombres espirituales, comenzar una nueva vida, dejar todo eso atrás, como dice Pablo, dejar el pecado, caminar diferente, una nueva criatura, todo diferente. Claro que hay un proceso, pero debe de ser, vamos a decir, continuo, sin interrupción, que se vaya viendo ese progreso poco a poco. Esa es otra, vamos a llamarles, es otra fortaleza de la cual, fortalezas de las cuales hemos estado hablando. Hemos dicho que una fortaleza es una mentira que parece verdad o disfrazada de verdad, incluso pudiera tener sustento bíblico. Entonces, si yo practico el pecado y aparte creo que la oración del pecador arrepentido es una póliza de seguro para que me libre del infierno, del lago o de la condenación, pues estoy equivocado. Vamos a poner otro ejemplo, bandos. ¿Cuál sería el tercer ejemplo? Sabemos que estamos en el tiempo de la gracia por el Señor, y nos lo dice, ya no estamos bajo la ley. Bueno, más bien, vamos a aclararlo. Lo dijimos en el siguiente tema. Sí debemos no decir que no estamos bajo la ley, porque si no invalidaríamos su palabra, pero para que se entienda de mejor manera, muchas veces decimos eso de forma errónea cuando no es así. Ya dijimos que la ley tiene enseñanza, bendición, fe, y nos enseña fe, misericordia. Pero hay algo que también es claro en Romanos 7:12. ¿Qué dice Romanos 7:12 o qué dice Pablo ahí? Dice que la ley es justa, santa y buena. Eso es lo que dice Pablo en ese texto, Romanos 7:12. La ley es justa, santa y buena, pero no alcanza para ser salvos. Pero por medio de la gracia sí somos salvos. Ya dijimos que la gracia es un regalo inmerecido por parte del Padre hacia su creación, por medio de su Hijo amado, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Así que
creemos que porque estamos en el tiempo de la gracia es un medio, una herramienta o una licencia para pecar a propósito o deliberadamente, y no es así. La gracia no es para eso, mis hermanos. La gracia es un regalo de Dios muy grande que muchas veces tal vez no lo alcanzamos a comprender, pero nunca va a ser una licencia para pecar a propósito o deliberadamente. Y eso nos lo deja bien claro los siguientes versículos de Hebreos 10:26. Vamos a leer del 26 hasta el 31. Y dice así, Hebreos 10, versículo 26 hasta el 31. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El 29, y es una pregunta, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, ya casi para finalizar, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, como hijos y pueblo de Dios, no podemos seguir practicando el pecado. No podemos pensar que la oración del pecador arrepentido es una póliza de seguro. Y no podemos pensar que la gracia es una licencia para pecar a propósito o deliberadamente, porque aquí en estos textos, Hebreos 10, versículos del 26 al 31, el Señor nos da la respuesta ante esas fortalezas o mentiras. Así que, hermanos, este mensaje es para que lo escudriñe, lo reflexione, le pida al Señor que le revele ese propósito de vida, esa misión, esa voluntad específica que es buena y agradable, que puede ser, nos puede incluso hasta sorprender el Señor. Puede ser mucho mejor de lo que nosotros creemos o pensamos. Y es para tener esto en cuenta, mis hermanos, porque el día que vayamos a la sepultura, si vamos a la sepultura o dormimos en comunión y en santidad, cuando volvamos a estar conscientes, o sea, cuando resucitemos, así vamos a resucitar en comunión y en santidad. Si practicamos el pecado, así seamos creación o pueblo, y vamos a la sepultura en pecado, vamos a resucitar en pecado. No podemos ir a la sepultura en pecado y resucitar en santidad o comunión. No es así. Así que hay que esforzarnos en buscar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, para alcanzar esa promesa o la meta final, que es estar con Él una eternidad en el reino milenial o en el mundo venidero. Que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesús esté en sus corazones, y les enviamos un cordial saludo desde esta su casa de oración, esperando que este mensaje o este tema haya sido de edificación para su vida espiritual. Un saludo, mis hermanos, y hasta la próxima. El Señor les bendiga.